Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta edición daremos un nostálgico paseo por algunos momentos y recuerdos de la década de los 60. Reviviremos experiencias que perduran en nuestra memoria y en la historia. Te invitamos a abrir tus recuerdos y compartir tus experiencias con nosotros. En la década de los 60, la Ciudad de México experimentó cambios significativos en diversos aspectos, reflejando tanto el crecimiento económico como los retos sociales de la época. La población de la ciudad creció rápidamente, lo que impulsó la urbanización y la expansión de la metrópolis. Se construyeron nuevas vialidades más modernas y amplias en casi toda la ciudad debido al incremento del tránsito vehicular. Surgieron nuevas calles y otras fueron acondicionadas según las necesidades. La calzada de Tlalpan fue una de las vialidades que recibió más trabajos de modernización en su época, convirtiéndose en una de las mejores y más importantes arterias de la Ciudad de México. Desempeñó un papel crucial al conectar con otras vías principales de la ciudad. La avenida Plutarco Elías Calles fue una de las nuevas vialidades que surgieron en los años 60. Esta obra cubrió el antiguo canal de Miramontes, donde anteriormente se mezclaban aguas pluviales y negras. El río Mixcoac fue cubierto para dar lugar a la avenida del mismo nombre. Al final de esta calle, en su cruce con la avenida México, comienza la avenida Churubusco. En la zona donde corría el río Consulado, surgió la avenida Jacaranda. Esta vía parte del Monumento a la Raza y se dirige hacia el poniente hasta llegar a Nonoalco, donde cambia de rumbo y conecta con dos importantes avenidas, Melchor Ocampo y Avenida Instituto Técnico. Una vialidad que se consideró moderna en esa década fue la avenida Río Magdalena, especialmente en su recorrido por el Pedregal, una zona exclusiva de la Ciudad de México. Algunas de estas obras fueron más ambiciosas, como la avenida Ermita Iztapalapa, con una longitud de 17 kilómetros. Esta vía conecta el sur metropolitano con la autopista a Puebla, al tiempo que circunvala el pueblo de Iztapalapa en esa década. Después tenemos el periférico en la zona de Chapultepec. Esta obra facilitó significativamente la problemática de la circulación vehicular en la Ciudad de México. Desde entonces ha sido de gran ayuda, aunque actualmente se ve superada por el considerable aumento en el número de automóviles. La espléndida avenida División del Norte, en su diagonal, intercomunica el sureste capitalino desde la calzada de Tlalpan hasta la avenida de los Insurgentes, a la altura del viaducto Piedad. La avenida de los Constituyentes también fue considerada una de las mejores vialidades. Esta vía conecta la Glorieta de Dolores con la carretera a Toluca y hoy en día es transitada por miles de vehículos diariamente. Otra avenida que fue inaugurada en los años 60 fue Barranca del Muerto. Desde su apertura se crearon nuevas zonas residenciales que embellecieron sus alrededores. En la actualidad, además de residencias, se encuentran modernos edificios y centros comerciales a lo largo de su trazado. Son varias las calles que surgieron en los años 60 y las veremos en la otra parte de esta década. Gracias a estas obras, se facilitó el transporte hacia las nuevas zonas de la Ciudad de México, donde se construyeron nuevas colonias y se remodelaron las existentes. Los años 60 fueron una época de cambio urbano en todos los rincones de la ciudad. Zonas que eran rurales o pueblos se convirtieron en colonias y pasaron a formar parte de la gran metrópoli. Se iniciaron trabajos para dotar a la capital con todos los servicios que se requerían. Uno de los principales enfoques fue la educación, y fue en los años 60 que la construcción de escuelas de todos los niveles fue prioridad del gobierno de entonces. Muchas de las escuelas en las que muchos estudiaron pasaron a ser las escuelas de sus propios hijos e incluso de sus nietos. El ambiente escolar era muy diferente al de hoy en día. Los diferentes niveles educativos son recordados por aquellos que asistieron a la escuela en la década de los 60. Los materiales escolares y los uniformes han evolucionado con el paso de los años, pero los edificios de los centros educativos prácticamente no han cambiado mucho.
Aunque conservan su arquitectura original, han sido remodelados o modificados para ser más seguros y modernos. Había otras costumbres que se tenían en las escuelas en esa época. El aspecto urbano es lo que más se recuerda y nos deja con nostalgia, como por ejemplo las panaderías durante la temporada de los fieles difuntos, cuando adornaban sus escaparates con calacas muy vistosas. Cada panadería se esforzaba por crear las más artísticas. Esta costumbre ya tenía tiempo, pero fue en los años 60 cuando resaltó más y hoy en día aún se conserva como una tradición en algunas panaderías de la ciudad. Otra experiencia que nos dejaron las calles de la Ciudad de México fueron los taxis conocidos como cocodrilos y otros apodados como cotorras. Los diseños y colores de las pinturas de sus carrocerías eran lo que los diferenciaba y permitía identificarlos con los nombres que se les asignaron en esa época. Estos vistosos vehículos circularon por la ciudad en los años 60 y principios de los 70. Sin embargo, fue en esa década que ya eran muy pocos los taxis de este tipo que se veían en las calles. Otro vehículo que surgió en la década de los 60 fueron los camiones de recolección de basura, muy recordados por su diseño, ya que tenían grandes cilindros como contenedores. Estos camiones circulaban por toda la Ciudad de México y se sabía cuándo pasaban a recoger la basura porque un empleado de limpieza iba tocando una campana para avisar que ya podían sacar sus botes de basura al camión. Esta práctica aún se sigue utilizando. ¿Recuerdas estos camiones? Si es así, comparte tus recuerdos en los comentarios. También surgieron las barredoras que cada madrugada recorrían las calles de la Ciudad de México para barrer las diferentes zonas de la capital. En sus inicios causaban admiración por la forma en que estas grandes máquinas circulaban. Estaban equipadas con 2 enormes escobas circulares y 2 cabinas, cada una con su volante. Estos vehículos aún siguen limpiando las calles, aunque ahora son nuevos modelos. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes contestaron correctamente la trivia anterior, y ellos son Óscar Hernández, Jagger Richards, Seiner Pérez Lázaro, Enrique Álvarez, Alejandro Olmedo, Abraham Chávez, Mr. BCK Volca, Julio César Reyes 1972, Cos Morales, Arriaga Quintero Jesús, Héctor Alejandro Jaramillo Zavala, Acero Juan Fuentes, Riu Sáez, Juan Méndez Canela y Daniel Escudero. Reconociendo que la fotografía fue tomada en Puente de Alvarado, hoy México Tenochtitlan, esquina con Ponciano Arriaga, en la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución. Enhorabuena a todos. Ahora veamos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que contesten correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos de México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. En los años 60, los trenes eran ampliamente utilizados y considerados prioritarios para viajar. Los andenes donde llegaba el tren dejaron varias imágenes de cómo era viajar en esa época. Cada persona tenía su propio estilo. Existían primera y segunda clase en el servicio de trenes de pasajeros, pero lo más importante era el viaje en sí. Muchos recuerdan con nostalgia la experiencia de transportarse en este medio de transporte. Había diferentes destinos y una de las estaciones más recordadas fue la de Buenavista, que era una de las más modernas en su época. Anteriormente había existido un antiguo edificio, pero el inmueble que conocemos actualmente reemplazó a la antigua estación y ahora forma parte del tren suburbano. Estas escenas fueron parte de la vida cotidiana en la Ciudad de México. En diferentes partes de la gran urbe se podían ver obras de excavación que cortaban importantes vías, prometiendo ser uno de los proyectos de movilidad más grandes para el transporte público. Con el paso de los años, se demostró que fue un gran avance del gobierno de esa década, aunque durante su construcción causó grandes congestiones viales y cambios en las rutas de los diferentes transportes públicos que recorrían la ciudad. ¿Recuerdas alguna experiencia de estas obras del metro? Comparte tus recuerdos con nosotros en los comentarios.
Y así recorrimos y recordamos una parte de la década de los 60 que conocimos en nuestra juventud y fue parte de nuestras vidas. Continuaremos compartiendo más recuerdos de los años 60 y de otras fechas que cambiaron la historia de México y nuestra forma de vivir. Si te gustó el video, recuerda darle pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita para estar enterado de nuevos videos. Nos vemos en otra emisión de Ecos de México de ayer.